8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y aquí está la repetición, llegando Borja, la jugada de Quintero. Se olvidaba de que tenía esposa e hijos. Y en el alcohol van los amigos y luego después salen las amigas. Le dispararon a la quemarropa en el coche. Me decían el loco Quintero. Llegó pidiéndome perdón. Vi una oportunidad de debutar en primera división y yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. Nuestro personaje de hoy nació en La Perla Tapatía, en Guadalajara, Jalisco, en México. Él heredó el talento de su padre en la portería y debutó como un prominente arquero, pero su indomable carácter lo posicionó como el Loco Quintero. Hoy conozcamos la vivencia y pasión de Javier el Loco Quintero. Bueno, fue una familia grande, con carencias. Hemos trabajado todos de una forma o de otra. No había comida, éramos muchos. Aunque mi papá fue futbolista profesional, ganó, pero también tuvo sus errores. Entonces crecimos a base de golpes y a base de regaños y a base de, órale, trabajar y a trabajar y a trabajar. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones para traer dinero. Y luego me iba a entrenar, jugar fútbol. Y empecé de muy chavo a jugar en las reservas del Imperio. Puro regaño de mi papá. Él quería que fuera como él. Desde 15 años ya era portero titular. Antes no usábamos guantes. La pura mano pelona. Y balón duro. Javier Quintero nació el 28 de julio de 1948, junto a su hermano gemelo, Arnulfo Quintero, justo cuando su padre fue convocado por la selección nacional para jugar en las Olimpiadas de Londres. Nació en una familia con muchos hermanos, siendo 14 en total. Sus primeros partidos los jugó en la colonia La Experiencia, donde vivió toda su niñez. Y antes de los 18, debutó en Primera División con el Club Atlas en un partido frente al Veracruz. Una de nervios. Pero empatamos 2-2 contra el Veracruz. Ya para el año 69 pasé al Monterrey. Vine a probarme al Monterrey y me quedé. En Monterrey me ofrecieron luego 4,000 pesos. Y yo les decía, híjole, 4,000 pesos, ¿cómo? Está bien, pues, está bien, te vamos a dar 5,000. Y yo, 5,000 pesos, no puede ser, 5,000 pesos. Lo último, 6,000. Yo, pues la pluma, pues para firmar. Y así, Javier Quintero inició su trayectoria con el Club Monterrey. Y todavía a los 6 meses vieron mi proceso, que las cualidades ya innatas que tenía de mi papá, y a mi papá lo conocieron. Entonces pues llegaron a aumentarme 1,000 pesos más. La pelota Borja y ataja brillantemente Javier Quintero. Y viene la fama y como yo no tuve una carrera así muy buena de estudios, no me interesó estudiar. Solo aprendí que verbo es la parte variable de la oración que expresa esencia, estado, acción y pasión, casi siempre con expresión de tiempo y de persona. Y pasé con 7. Y luego me devolvieron. Y eso me perjudicó. Me desvié,
Empecé por el alcohol. Siempre te ofrecen alcohol y gratis. Y en el alcohol van los amigos y luego después salen las amigas. Te equivocas totalmente. El problema es que ya después no es amigos, ni amigas, ni alcohol. Viene la droga. Todo. 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 Y me da pena lo que voy a decir. Como futbolista te siguen hasta los homosexuales. Es un ambiente muy difícil. Puedes cometer muchas tonterías, muchas loqueras. Puedes caer hasta la cárcel. La deja Borbolla. Va a intentar el disparo Borbolla. La pelota se le escapa a Quintero. La recupera Carlos. El arquero Quintero mostrando buena técnica para esos tiros. Hay que romper el efecto con las palmas al frente. Muy buena técnica de este Quintero. En medio de esos hábitos negativos, Javier mostró grandes logros en la cancha y en esta etapa conoce a Rosa Elvia Monsiváis, una joven 5 años menor que él, a quien cortejaría sin pensarlo. Me cambié más a la orilla más al poniente de Monterrey. Cuando empecé a ver una muchacha que pasaba por ahí, por 15 de mayo. Era mi pasada hacia el colegio. Entonces, pues ahí fue donde nos vimos. Y le pregunté a uno de mis compañeros que quién era, dice, no, pues, dice, está muy chiquita, dice, pero si quieres hablarle para novia, pues háblale. No, me lo presentó una compañera del colegio. No pasó mucho. Estaba muy interesante, muy guapo. Y me dijo que sí. Entonces, pues, ustedes saben, la volví loca. Tenía 16 ella y yo que tenía 20, 21. Sí me enamoré, la verdad, porque sí la buscaba. Hubo un embarazo, sí, entonces este fue el motivo por el que nos casamos muy rápido. Fueron momentos angustiantes porque yo no decía nada en mi casa y a él lo veía muy así como muy relajado. No sabía qué hacer, francamente tuvo la situación muy difícil. Hasta que ya Si yo me hubiera casado con una mujer igual que yo ya ni existiera. Javier y Rosa Elvia iniciaron una vida matrimonial muy jóvenes. Él a los 22 años y ella a los 17, cuando ya estaba en camino el primogénito Javier Jr. Y así se fueron sumando los herederos y herederas a esta familia, pero las problemáticas entre ellos eran cada vez más grandes. Las ausencias de Javier, la vulnerabilidad de su carácter que no permitía una relación estable en el matrimonio ni en la relación con sus hijos. Los hijos llegaron uno por año, entonces antes de cumplir 20 años ya tenía 3. Con Rosy, con Ángeles, que fuimos los primeros 3, digamos, de la primera camada. Éramos muy unidos, jugábamos mucho, convivíamos mucho. Pues la relación en casa no estaba de todo bien. Fue muy difícil porque él estaba en su apogeo, en la fama. En cierto modo se olvidaba de que tenía esposa e hijos, ¿verdad? Se iba y muy bañadito, muy perfumado y yo me quedaba con molestia. Tuve amigas millonarias, ricas. Ya me voy en otro ambiente. Y vuelvo a lo mismo, el alcohol y las muchachas y luego yo galán. Los primeros 3 hermanos, mis hermanas y yo, pasamos tiempo complicado junto con mi mamá. No sabía cómo llegaba, francamente, porque venía mal. Llegué a irme a entrenar, de andar toda la noche de vago y irnos a entrenar a Chipinque, a correr. Infidelidades era algo que dolía mucho. En cierto modo pensaba que era
como un castigo por haber hecho las cosas mal, comenzar mal. Era parte de que Dios estaba castigándome, ¿verdad? Así lo veía, así. Estrés, fútbol, broncas, peleas. Era muy broncudo. Me decían el loco Quintero. No medía peligros, no medía consecuencias, no medía nada. Por atrabancado, por broncudo, por peleonero. Tengo 2 broncas de pistola, me quisieron matar. Le dispararon a la quemarropa en el coche, tiene rebaba de bala en el rostro. Sintió miedo porque sí se veía algo nervioso. No por ninguna mujer, sino por broncudo, porque no me dejaba. Pero no, después volvió a las andadas. Si a alguien se le quedaba viendo en el coche, ¿qué me ves? Una vez lo vi bajar a un tipo por la ventana del coche, o sea, era agresivo, o sea, tenía esos arranques de agresividad. La verdad se ponía mal, se ponía muy agresivo. Y con nosotros no era agresivo, pero sí muy frío, ¿viste? No había mucha comunicación. A pesar de que tiene recuerdos padres, pero en cuanto a lo deportivo. Y aquí está la repetición, llegando Borja, la jugada de Quintero. Era mucha admiración con papá, el querer hacer lo que él hacía en el deporte, ¿no? A mí se me hacía como un superhéroe, pero en cuanto a familia, vivíamos en la misma casa, pero estábamos a kilómetros de distancia. Una vez, ya con los 3 hijos, llegué, después de una de mis tantas farras que agarraba yo, llegué a la casa y escuché que estaba bañando con sus 3 hijos. Y ella no se dio cuenta para nada. Y le decía a mi hija la mayor cuando estaban chiquitos: mamá, ¿y papá dónde fue? No, mi hijita se fue de viaje, fue a jugar. Mentira piadosa, ¿verdad? Y el otro: oye, mamá, pero ya tiene días que no viene. No, es que se tardan los viajes. Todo el rato que la estuve escuchando hablar de mí, en ningún momento habló mal de mí, ni se expresó mal. Podía haber dicho hasta lo que no. Siempre lo he respetado y una cosa que a pesar de que había problemas, pues no tenía por qué hacer que mis hijos le faltaran al respeto. Al ver ellos que yo respetaba a su papá, a pesar de todo, ellos también aprendieron a respetarlo. Ella me buscó por amor, pero yo no lo entendía. Yo en mis tonterías, y ella siempre: Javier, siempre te he amado. Se sentía molestia, se sentía momentos de enojo, pero el amor nunca dejó de ser. Y mi mamá siempre salía con un comentario, siempre decía, no, lo que pasa es que viene cansado, lo que pasa es que no salieron bien las cosas. Tuve problemas con directivos, no me dejaba de ningún directivo, me multaban cada rato. Viene Javier Quintero al Zacatepec: no, ¿para qué lo queremos? Es bien broncudo. Fui a San Luis y lo mismo. Estaba 1 año y no duraba. Jugaba poco, no era el titular. Entonces empecé a ver que ya mi carrera estaba terminando. El estilo de vida que Javier practicó por muchos años dañaba severamente su carrera, su familia y su persona, apuntando a un final destructivo. Sin embargo, una persona llegó a Javier llevando un mensaje que lo confrontaría. Cuando estuve en Zacatepec, un muchacho igualado de 20 años me dice: qué bueno que te conozco, Pati. Y le digo: ¿y tú qué? No, Dios me concedió conocerte. Le dije al Señor que quería verte y te vi, y mira lo que traigo. Y luego me ve, saca un álbum donde tiene fotos de mi esposa y mías y de mi niño. Y que me molesta, ya lo quería golpear. Dice: no, cuate, no te enojes. Dios me mandó, dice. Yo le dije al Señor que quería conocerte y te conocí. Y el Señor dice que ya no peques más. Me dio miedo. Sentí temor. Y dije pensando: después de que morir aquí, ¿dónde se va uno? Y ese chavo me habló de Jesús.
Y ahí empezó mi cambio. Algo radical sucedió en el alma de Javier, y tal fue el cambio en su interior que lo manifestó con su esposa al reconocer sus faltas y pedir perdón. Y le dije, soy cristiano. Llegó pidiéndome perdón, diciéndome que lo perdonara, que había entendido muchas cosas, que no sé, pero francamente no le creí. Y te voy a decir cómo me dijo, que te crea tu abuela. Así me dijo, grosera. Le dije, ¿veras? Soy cristiano, acepté a Cristo y me habló hoy. Pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que sí hubo un cambio en su forma de ser. Hubo una ocasión donde me dice, mijo. Y yo volteo, yo me extrañé porque nunca me decía mijo. O sea, siempre era, trae esto, era una orden, ¿no? Y de repente me dice, mijo. Y yo volteo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, oye, sabes que te quería pedir perdón por un montón de cosas, por las veces que no estuve. Y yo la verdad te soy sincero, yo pensé, dije, lo que me faltaba, ya se volvió loco. Nunca había sido detallista ni nada, pero estaba empezando a tener detalles conmigo y con los niños. Y empezamos ahí poco a poco. Volví a Zacatepec, me dieron las gracias, me fui a Tampico. Él sigue, lo veo que compró Biblias, me trajo, él estaba muy entusiasmado, y yo todavía no. No era fácil para Rosa creer en un cambio, cuando durante tantos años su corazón fue herido y ella estaba lastimada. Necesitaba sanar. Ese también era el plan para su vida, que inició cuando un día caminando al lado de Javier pasaron por una librería cristiana, en la que el gerente de la tienda les invitó a pasar y les habló de Jesucristo. Y nos empezó a hablar de Jesús y nos empezó a decir que si queríamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Francamente no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, yo simplemente le dije sí y sentí algo, o sea, era la primera vez que me estaban hablando del Señor, ¿sí? Y ya salimos de ahí, fuimos a cenar, regresamos, pero ya hubo algo desde ese día. La carrera profesional de Javier fue muy marcada por sus errores temperamentales y las consecuencias no se hicieron esperar, dando fin a su tiempo en la portería. Esto ocasionó una severa crisis financiera en el hogar. Javier no tenía alguna otra profesión con que defenderse y esto lo limitaba para obtener recursos. Y no conseguía trabajo en ningún lado. Haz de cuenta, puertas cerradas por todos lados. Y pues sí, ¿qué decían? Pues es un tomador, esto, el otro, irresponsable. Y no le abrían las puertas. No era fácil porque siempre estás buscando siempre lo terrenal, lo terrenal, lo terrenal. Buscó a sus amigos o a los que se decían que eran sus amigos. No, nadie le dio la mano. Empezó a faltar el dinero. Empezamos a ver las cosas mejor espiritualmente, a buscar a Dios. Y entonces nos fuimos por fe, y más ella. Cuando se sintió que como que ya no había oportunidad de nada, llegó Juan de Dios a la casa a decirle, oye, te vengo a ofrecer trabajo, hay un trabajo para ti, ¿lo quieres? Y me enseña a trabajar, a organizar deportes. Y junto con eso empezamos a tener estudios de Biblia, empezamos a conocer, batallamos mucho. Y empezamos a crecer poco a poco. No entendíamos nada entendíamos. Fue un proceso lento, pero firme. En esta nueva etapa, Javier viaja a Chiapas con Juan de Dios como su auxiliar y él como entrenador. Empiezo a aprender lo que es ser entrenador, a hacer el curso de entrenadores, a ser entrenador de porteros, porque jugué portero, pero no sabía. Batalló, yo lo veía llorar porque no se le quedaban las cosas o porque tenía que dar una clase o algo y pues... Empiezo a estudiar, me piden primaria, me piden secundaria, digo, no estoy bromeando, pues primaria ¿de dónde? Digo, yo nomás sé que es verbo.
Entonces empiezo a sufrirle, pero a escarbarle. Nada más apoyándolo y animándolo, tú puedes, o sea, no está, a lo mejor no tuvo la costumbre del estudio, pero es muy inteligente. Y gracias a las oraciones, ahora sí, de ella, de mis hijos, terminé el curso de entrenador. Ahorita todo lo que él vivió en su juventud, tanto en el deporte como en su vida personal, ahorita lo comparte con los jóvenes, las nuevas generaciones que vienen de futbolistas. Gracias a Dios me dio el Espíritu Santo para empezar a compartirle a un Ricardo Peláez, a un Chima Ruiz, a un Luis García, a un Osvaldo Sánchez. Me rechazaban, no importa, pero quedó un fruto que es Gustavo Sedano. Es el amor de mi vida, siempre lo ha sido, y ahorita es el sacerdote de mi casa, lleno de energía, va y pelea y trata de hacerlo mejor, lo que está de su parte, de hacerlo mejor para proveer todo lo que necesitamos. Y mi papá sigue siendo el mismo Javier Quintero, fuerte de carácter, a veces algo tosco para hablar, pero siempre hablando con mucha sensatez. Estoy loco todavía, sigo siendo loco, pero ahora por predicar. Si tienes alguna enfermedad, alguna preocupación o falta de trabajo, como todos los hemos pasado por esos momentos tan difíciles, ya no te atormentes más. Yo te invito a que conozcas al Señor Jesucristo, al que yo conocí, al que está en mi corazón. Voy a hacer una oración y por favor, escúchala y entrégate al Señor. Sigan estas palabras. Menciónenlas, repítanlas. Señor Jesús, reconozco que eres Hijo del Dios Altísimo. En este día abro mi corazón y te acepto como mi único y Señor Salvador. Gracias, Jesús, por perdonar todos mis pecados. Y cuando yo muera, Jesús, estaré contigo en la vida eterna para siempre. Amén. Javier Quintero te hizo una invitación y si la aceptaste, nos gustaría saberlo. Escríbenos a vivencias@enlace.org o envíanos un mensaje en Facebook. Y recuerda que la misma pasión que ellos tienen, tú puedes compartirla también. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y aquí está la repetición, llegando Borja, la jugada de Quintero. Se olvidaba de que tenía esposa e hijos. Y en el alcohol van los amigos y luego después salen las amigas. Le dispararon a la quemarropa en el coche. Me decían el loco Quintero. Llegó pidiéndome perdón. A barrer camiones para traer dinero. Y luego me iba a entrenar, jugar fútbol. Y empecé de muy chavo a jugar en las reservas del Imperio. Puro regaño de mi papá.
Él quería que fuera como él. Desde 15 años ya era portero titular. Antes no usábamos guantes. La pura mano pelona. Y balón duro. Javier Quintero nació Vi una oportunidad de debutar en primera división y yo me sentía que iba flotando. Lo único que quería era una familia. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana a barrer camiones. Y cuando crees que Dios no está actuando, Dios está actuando. Nuestro personaje de hoy nació en La Perla Tapatía, en Guadalajara, Jalisco, en México. Él heredó el talento de su padre en la portería y debutó como un prominente arquero, pero su indomable carácter lo posicionó como el Loco Quintero. Hoy conozcamos la vivencia y pasión de Javier el Loco Quintero. Bueno, fue una familia grande, con carencias. Hemos trabajado todos de una forma o de otra. No había comida, éramos muchos. Aunque mi papá fue futbolista profesional, ganó, pero también tuvo sus errores. Entonces crecimos a base de golpes y a base de regaños y a base de, órale, trabajar y a trabajar y a trabajar. A los 8 o 10 años yo me levantaba a diario a las 6 de la mañana. el 28 de julio de 1948, junto a su hermano gemelo, Arnulfo Quintero, justo cuando su padre fue convocado por la selección nacional para jugar en las Olimpiadas de Londres. Nació en una familia con muchos hermanos, siendo 14 en total. Sus primeros partidos los jugó en la colonia La Experiencia, donde vivió toda su niñez. Y antes de los 18, debutó en Primera División con el Club Atlas en un partido frente al Veracruz. Una de nervios. Pero empatamos 2-2 contra el Veracruz. Ya para el año 69 pasé